Con Edith Consolandich es bien natural hablar de muchos temas porque es una mujer acostumbrada a dictar conferencias, a vivir en el exterior becada y a viajar mucho y a enseñar, ¿no? Entonces, la pregunta es, Edith, ¿desde dónde los distintos problemas que se le presentaron en su vida fueron sostenidos por ustedes? ¿Desde qué lugar para seguir en esta carrera tantos años? ¿Cuánto lleva ya en esta actividad? Uy, eso voy a tener que decirle la edad, no puede ser. Pero es maravilloso que la Sí, diga. alrededor de 60 años. Es maravilloso. Sí, alrededor de 60 años. Desde la vocación, por un lado, desde el hecho de que, usted se va a reír de lo que yo le voy a decir, pero si yo tuviera que volver a elegir mi vida, creo que haría algunos cambios, por supuesto, y a veces charlando con mi esposo, yo le hacía algún chiste, sí, cambiaría el marido, no tendría los hijos que tenés, me dice, entonces habría que seguir con el mismo marido. Que son 6 hijos, ¿no? Sí, 5 ahora, pero 6. Y eso quizás es el logro mayor de mi vida, ¿eh? Mi familia, mis hijos, que como le decía hace un ratito cuando estábamos charlando, son buenas personas. Y eso es también lo que me impulsa a que los muchachos que de alguna manera estamos formando también logremos que sean buenas personas. Y también le contaba el caso, por ejemplo, de aquellos momentos en donde la vocación, digamos que se refleja, porque algún chico, como uno especial, que recuerdo que hace muy poco nos dio mucho trabajo, buen chico, pero desde el punto de vista conductual, estuvo muchas veces en mi dirección charlando de distintas formas conmigo, O sea que la pena ahí en el colegio inglés es ir a hablar con Edith. Y como siempre pasa en todo lo que pasó a ser directora, pero veía que pasan los tiempos, que pasa el tiempo, ellos conocen, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo cuando están al principio que cuando están al final, que conocen a las personas desde otro ángulo. ¿Usted se reconoce como dura, como inflexible, como no, inflexible severa, jamás. como... Se ve, depende, yo creo que, ¿cómo le puedo decir? La disciplina es importante porque de alguna manera el poner límites ayuda. Hay un famoso artículo de un médico y aparte pedagogo, Rosen, argentino, que dice la Argentina insolente. Y a mí me llamó la atención, lo leí, es espectacular. Y además nosotros tenemos características muy similares a los argentinos, así que se aplica a nosotros. ¿Y hablaba del idioma? No, habla de la bendita ley casera. Ajá. Es decir, como antes, hace poco, no hasta tanto, la ley casera, cuando él era joven, era lo que realmente servía. Lo que decía mamá, sustentado por papá, o lo que decía papá, sustentado por mamá. Y no había nada más que esa ley casera, ¿verdad? No había otra cosa. Y a la larga, a pesar de que eso significaban límites, y significaba a veces no había culpables, si no había castigos, tampoco había castigos, pero si había castigos es porque había habido culpables, y castigos entre comillas, por supuesto. Entonces, eso significaba tranquilidad, significaba sentirse de alguna manera respaldado, sabíamos por dónde se caminaba. Y yo creo que eso es muy importante en la educación de un joven. ¿Y eso se ha perdido socialmente, piensa? ¿Es solo un fenómeno uruguayo? ¿Es un fenómeno yo creo que es algo que trasciende el uruguayo, ¿verdad? Y yo que veo, por ejemplo... La falta de límite estamos hablando, ¿no? De cómo colocarlos, en qué momento, que a veces se hace por comodidad, otras veces por presión, y otras veces porque cuesta, ¿verdad? Yo diría, la otra vez hablábamos, a mí no me gustaría tener que estar en estos momentos educando hijos jóvenes en esta edad. Sería más difícil, ¿no? Mucho más. Para los padres de ahora es mucho más. Tener que decir que no frente a la presión de que todo el mundo lo hace, que eso cuesta. Y las escuelas no educan, son los padres los que educan. Claro, las pero hay una gran confusión, ¿no? Claro, las escuelas forman, que es otra cosa. Hubo un momento en que a veces las feministas dicen, bueno, pero entonces vas a colocar toda la responsabilidad en las mujeres que salimos a trabajar, pero de alguna forma también, no sé si antes o después o paralelamente, se le pasó a la escuela la responsabilidad de la formación, de la educación, cuando en realidad la escuela forma
Sí. da Sí, da herramientas, contenidos, yo lo entiendo, contenidos. y yo en eso, sabe que no estoy del todo de acuerdo. Yo el otro día estaba leyendo, tú sabes que las mujeres vamos a la peluquería de vez en cuando. Sí. Bueno, y sobre todo cuando llegan a una edad como yo, en donde no tiene más remedio. La coquetería. Bueno, sí. Entonces, en la peluquería se ven las revistas, Sí. y yo creo que no conozco ninguna, pero leo, y de repente veo dos páginas dedicadas a Meryl Streep, la famosa actriz. Y bueno, es una mujer que lleva 30 años de casada en un mundo muy especial, Muy bien. que tiene unos cuantos hijos, que puede estar filmando dos obras como son, o dos películas, como son, por un lado, Mamma Mía, y por el otro lado, La Duda, tan dispares, que significa una cantidad de tiempo en un set, porque me imagino si esto y Lleva lo que es tiempo. eso, lo que debe ser lo otro, y sin embargo, tiene como prioridad su familia y puede hacer todo. Yo creo que la mujer puede y puede mucho más. Ahora Y es la vuelvo, excepción que confirma la regla, el caso de Meryl Streep, como puede haber tantos otros casos, ¿no? bueno, yo por ejemplo tuve un gran compañero que siempre me ayudó y me apuntaló, porque me fui 8 meses a Estados Unidos, entonces con 6 hijos no era fácil, ¿verdad? Y puedo agradecerle el haberme dicho, sí, tenés que hacerlo, y gracias a eso quizás después pusimos el colegio e hice unas cuantas cosas más. Pero yo creo que si volviera a elegir, Raquel, y me dijeran, que es el hombre con todos los beneficios que estos señores los hombres tienen, yo volvería a ser mujer. Porque lo que se le brinda a la mujer y lo que puede hacer solamente una mujer. Eso es así. Desde lo maternal, desde qué Desde lo lugar? maternal, Desde la desde la docencia. formación yo trabajaba muchísimo, anduve por todos los liceos del interior. Mi primer trabajo fue en el interior, gané el concurso de posición libre para un liceo en Libertad, y me levantaba a las 6 de la mañana, me tomaba el ómnibus a las 7 frente a la iglesia de la Guada, y me iba a Libertad, me acompañaba mi marido, y me iba a Libertad, y después pasé a Pando, y de Pando pasé a Montevideo, y anduve por todos los liceos de ¿Y los Montevideo, hijos? y los hijos siempre estuvieron atendidos. Atendidos. Y el tiempo es la calidad de tiempo. La Las importancia mujeres que andamos es... mucho, las madres, con la culpa encima, ¿no? ¿Cómo? Que las madres muchas veces no podemos manejar la culpa. Es decir, el no estar en el momento adecuado Yo no sé. o todo el tiempo. No, todo el tiempo yo no creo. Ninguna mujer puede decir en estos momentos que necesita estar todo el tiempo. No, no. Necesita estar en otros lados también para adecuarse al medio, para adecuarse a lo que está sucediendo, Para su para crecimiento ser, personal. claro, para ser la persona que no puede ser, como siempre digo, la amiga de la hija, porque la amiga de la hija es otra chica de la misma edad. Tiene que ser esa compañera que ayuda en la ruta y que la tiene que entender. Y a veces 10 minutos de charla, 15 minutos de charla profunda, hace mucho más que 3 horas así. Yo creo que la mujer puede eso, ¿verdad? Y yo no sé si es culpa o es también esta sociedad consumista, este correr detrás. Hay una, ¿cómo le puedo decir? Una inmediatez. Todo tiene que ser hecho de inmediato. Sí, y la falta de concreción material, ¿no? De pronto provoca un vacío interior que uno está viendo en mucha gente, que se llama, algunos llaman depresión fría, que no es ni solo psíquica, ni solo emocional, ni solo química, sino que tiene otros componentes que debe ser de este mundo global, de la inmediatez del consumo también. No hay tiempo para esperar. Los chicos necesitan todo ahora, en estos momentos, ¿verdad? Inclusive Y los padres no saben decir no, no saben o no pueden, o no pueden. porque el mundo también de alrededor los apabulla. Presiona. Sí. Pero entonces, ¿ahí a dónde se va? ¿Qué aconseja Edith? ¿Al centro, al corazón, El al corazón amor? es muy ¿A dónde? importante, el corazón es muy importante, pero también pensar, también razonar, también saber que aquel muchacho que todavía no tiene la mielina suficiente para saber que su cerebro está maduro, porque eso recién pasa entre los 20 y los 25 años, necesita que lo guíen.
necesitan no también. El no. Sí, y Un no. explicar por qué el no, Claro. porque eso es fundamental. En mi época, cuando yo era niña, el no era porque se les ocurría. No, y No se porque acabó. lo digo yo, porque Se era la acabó. autoridad. No por tal y tal razón, y porque te quiero y porque me importás. Ahí está. Y otro tema que creo, y vamos a la pausa, y otro tema que creo que viene con eso es que creo que estamos adoleciendo todos, aunque no hace tiempo hayamos dejado de ser adolescentes, es del sostenimiento del no, o de la situación, o de la decisión. ¿Hablamos en ¿Cómo no? instantes? Ya venimos. Gracias.